Gerardo, tenemos hoy una linda sorpresa. Tenemos de Sí, nuevo ya lo sabemos. No es tan a nuestro sorprendente. querido Ya lo vimos. pastor nuevamente con nosotros. Nos reencontramos con él después de una temporada en la que él estuvo muy intenso, Ah, en serio. Pastor Contreras, Gustavo, hermano, gracias por estar con nosotros otra vez. Bienvenido, bienvenido. Con los brazos abiertos te recibimos, hermano, porque tú eres Bienvenido, parte de la hermano. familia y sabemos que el Señor está prosperando también tu ministerio allá en Estados Unidos. Gracias, hermano. Gracias mi querido hermano Gerardo, a todos los hermanos que están allí, un saludo grande para todos. Quiero darles gracias porque me permiten estar con ustedes. También creo que está allí un amigo mío, Pedro, él deseaba participar, él vive en otro país, así que yo feliz de verlos a todos ustedes, de participar en este estudio, muy interesante por cierto. Y entonces, bueno, vamos a dar comienzo, yo espero que todo marche bien. Igualmente, Gerardo, tal vez vamos a estar en comunicación con respecto al host, viste que aquí podamos manejar con la ayuda de mi hijo Gerardo, Josué, que todo salga bien, rápido, ágil, como es el deseo de todos. Así que comienzo con una plegaria pidiendo que Dios nos bendiga en este estudio de la palabra. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro que tenemos con este puesto de avanzada. Gracias por todos los hermanos que están presentes. Pedimos tu bendición, la inspiración del Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos apreciar el tema y que avive nuestros corazones para una mejor preparación, porque los tiempos son malos y Cristo está muy pronto a las puertas para venir a buscar a su pueblo. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos pues. Y solamente para retomar, y si hay hermanos nuevos que entiendan, aprecien mejor el contenido, ¿sí? El ángel de la piedra de molino es el estudio que estamos teniendo. Y aquí entonces en las imágenes iremos viendo parte de ello. La imagen que tenemos a la izquierda trata del extraño predicador de las calamidades de Jerusalén como tipo. Esto ocurrió en octubre del año 62 hasta marzo del año 70. Josefo, el historiador judío, nos dirá que él predicó durante 7 años, 5 meses. Y la hermana White también trata del tema, allí en el conflicto de los siglos, cuando aborda a este personaje y luego la huida de los cristianos cuando la invasión de los ejércitos romanos. Entonces, este predicador se nos convierte en el antecedente, quizás el más importante de todos, con respecto a este símbolo, el del ángel de la piedra de molino de Apocalipsis 18, versículos 21-24. Si hay hermanos que son nuevos y desconocen qué es esto del ángel de la piedra de molino, solamente invitamos a leer el texto de Apocalipsis 18, 21 al 24. Ahí explica o trata en qué consiste este símbolo, pero estamos mirando su naturaleza en base a los antecedentes que tenemos en la Biblia. Recordemos el texto, vamos a leerlo. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. 18:22 dice de Apocalipsis: y voz de arpistas, músicos, flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Estos textos, mis hermanos, son muy importantes de leerlos porque el Señor lo profetizó y tienen que verificarse, tienen que cumplirse. Y cuando se cumplen, va a ser en nuestros días por medio de predicadores, de hermanos, que entienden el mensaje y lo anuncian. Pero entenderlo también significa conocer su base, que es lo que estamos mirando ahora a continuación. Me van a disculpar por ahí, estos errores técnicos son míos, porque hay que manejar este tema y no es mi fuerte. Pero sí es mi fuerte el concepto en sí, para mí muy importante, muy valioso,
porque los hermanos que van a cumplir el símbolo, acordémonos por antecedente, en Apocalipsis 10 se nos cuenta el símbolo del gran chasco, el consumo del librito dulce que luego fue amargo. Y Miller nunca supo que él era el cumplimiento de ese símbolo. En este caso, hermanos, pasa al revés. Aquí estamos mirando un símbolo que creemos que se va a cumplir. Si alguien duda, o es otro tema para discusión. Es decir, no, esto no se va a cumplir, aquí hay una confusión, esto se refiere a otra cosa. Ahí, ¿cómo me gustaría que tengamos esa discusión? Pero eso será para otro momento. Entonces, como creo que esto está profetizado para que se verifique, para que su cumplimiento lo podamos observar, es bueno conocerlo a profundidad, como estamos ahora, especialmente sus bases, que son sus antecedentes. Miramos el primero, que es, dijimos, este extraño predicador de las calamidades de Jerusalén, que es el exacto precedente de lo que hoy llamamos el ángel de la piedra de molino. El señor se llamaba Yeshua ben Hananiah. Pero junto con otros antecedentes tenemos a Seraías, esto es Jeremías capítulo 51, allí se nos va a hablar en los versículos 59 en adelante. También Jeremías, este es uno de los, para mí, es uno de los más preciosos profetas del Antiguo Testamento. Él fue el hombre que predicó ardientemente frente a la caída de Jerusalén por Nabucodonosor. Y justamente en el capítulo 25, él pronuncia las palabras que luego el ángel de la piedra va a reproducir en el capítulo 18 de Apocalipsis. Jeremías, pues, capítulo 25, allí es donde él predice la caída de Jerusalén. Otro más es Jonás, muy conocido, pero se torna interesante porque en el libro de Nahum aparece que Nínive era lo que hoy vemos de Babilonia, la maestra de hechizos, la prostituta de todas las naciones. Allí se menciona con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Allí cuando se observa el paralelo entre Nínive y lo mismo con Babilonia. Cuando dice el texto, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y esas palabras, fornicación, ramera, hechicería, reaparecen en el mensaje del ángel de la piedra contra Babilonia. Y por supuesto, este personaje llamativo para nosotros. Pero hermanos, queremos decir que aquí este concepto se basa en el discurso de Jesús que le dio a sus amigos, según Mateo 24, y reproducido en Lucas 21. Nosotros seguimos más el texto de Lucas 21 porque lo consideramos más justo, ordenado, muy bonito, de lo que Jesús dijo que le pasaría en el primer siglo a la pregunta de los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y por qué estas piedras tienen que ser destruidas? Y Jesús pues da las señales, y entre ellas pues da la caída de Jerusalén y lo que le acontece a la iglesia también. En los días de la caída de Jerusalén, los días previos, ocurre este evento, Hechos capítulo 21, el encuentro de Pablo y Jacobo con sus ancianos. Y hermanos, esto es sumamente interesante porque si vamos a ver la tipología, porque absolutamente está plagado de tipología, esto nos lo va a mostrar no solamente el maestro en su discurso, sino la hermana White, según el deseado mayormente, y otros textos que iremos viendo, que entonces si hay un paralelo entre las señales de Jesús y la caída de Jerusalén con las señales actuales y el fin del mundo en paralelo, así también ocurre con la iglesia. No solamente que iba a escapar frente a la última señal de Jesús, que era el cerco de los ejércitos romanos, y en paralelo en otros días exactamente lo mismo, la última señal que Dios va a dar a la humanidad y al pueblo de Dios es la marca de la bestia. Cuando ocurre ese evento, pues ya, quedan minutos, vamos a decirlo así de una manera bien enfática, para la salvación, para que ya el pueblo, y especialmente aquellos que no sabían nada de esto, Dios les abre puerta ancha de salvación. Pero aquellos que lo sabían, mis hermanos, ahí vamos a mirar algunas citas que están acá puestas, va a ser muy tarde para aquellos que se han demorado en la preparación que hoy el pueblo de Dios tiene que hacer con respecto a las señales. Entonces, esa discusión de Hechos 21 hoy tiene paralelo, hermanos, con nuestros líderes. Y ahí es donde, un ítem que ya estudiamos en la sesión última anterior, que es la decadencia. Liderazgo decadente
en los días finales. Hoy está pasando lo mismo también. Vimos ya el estudio del apóstol Pablo, ya miramos eso, y también de su paralelo, su compañero de liderazgo, que representa el liderazgo como presidente de la iglesia, Jacobo, el hermano de Jesús. Ahí en Hechos 21 queda muy claro. Si alguien tiene duda, pues qué mejor que leer el capítulo 38 del libro Los Hechos de los Apóstoles de Elena White, titulado La prisión de Pablo. Allí se dan detalles sumamente interesantes. Así que, hermano, vamos a hacer otra vez el rápido repaso para ponernos en el tono del tema de hoy. Paralelos en el mutuo desenlace entre la Iglesia Apostólica de Jerusalén versus la Iglesia moderna de la Odisea. Y con eso quiero decir, usar esta expresión, abarcar a todas las iglesias adventistas primeramente, pero también a la última generación de las iglesias cristianas, porque el mensaje va dirigido a la última generación, y que a la vez son iglesias madres, que vienen de la Reforma, y son madres de diferentes grupos que hoy son hijas, pero que Apocalipsis las llamará hijas de la ramera si no logran mirar a tiempo el desprenderse de Babilonia. Por eso este mensaje busca esa intención, que tomen distancia de su madre Babilonia. Entonces, para mirar, mis hermanos, acá, estos son los paralelos obvios de Mateo 24 y Lucas 21 en el discurso de Jesús. El fin de Jerusalén, su época, esto ocurrió en el año 70, también tiene su paralelo con el fin del mundo de hoy y nuestra época. El cerco que Jesús les anunció, la última gran señal salvadora, esto es el cerco de Sestio Galo, cuando la ciudad iba a ser cercada, esto aparece en Mateo 24:15, también tiene su paralelo. Recuerdan cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora donde no tiene que estar, el que lee a Daniel, entienda lo que allí dice, es el texto que ahí lo menciona. Bien, así también hay un paralelo con el último cerco, y es Elena White la que nos va a dar el detalle de la marca de la bestia, en paralelo con el cerco de Sestio Galo. Y así como ocurrió el cerco de Sestio Galo, en esos días, unos años antes, aparece este giro inesperado. Ese tema lo iremos viendo con detalle en la siguiente producción, pero ahora vamos a ver, ya vamos a indicar qué es lo que vamos a mirar. Un giro inesperado que bendijo a la iglesia apostólica. Si no hubiera sido por ese giro, hermano, y la iglesia hubiera seguido bajo el liderazgo de Jacobo. Jacobo tuvo que fallecer. Falleció de una manera noble. Él honró su ministerio con un martirio. Así como hubo un giro inesperado en esos días para que la iglesia despertara, la iglesia apostólica, y escapara cuando viniera Sestio Galo, así en nuestros días, hermanos, esperamos un giro inesperado. Hay citas de Elena White, una de ellas aparece en Testimonio para los Ministros, página 299-300, donde Dios lleva el control y va a ser algo totalmente fuera de lo común, contrario a los planes humanos. No, absolutamente es un giro inesperado. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es tema de nuestro estudio. Y antes de ese giro, ya se estaban verificando profecías escatológicas. Esto es, profecías que tienen que ver con el fin. Eso significa escatológico, relacionados con el fin. Pero la pregunta casi suena escéptica. ¿Cuál es cumplimiento? ¿Tú estás mirando los cumplimientos? Bueno, esa es la pregunta que le hacemos a los líderes de la iglesia apostólica en el primer siglo, y lo mismo también ocurre en nuestro tiempo. Cuando se están cumpliendo, también algunos de nuestros líderes, no todos, algunos dirán, ¿cuáles cumplimientos? Yo no veo ninguno. Y entonces, hermanos, esto sí ya lo miramos al comienzo, dos cosmovisiones confrontadas, allí especialmente entre Pablo y Jacobo, lo mismo hoy, su correspondiente resultado, dos mensajes excluyentes como consecuencia de esa cosmovisión, así también hoy dos mensajes excluyentes. Como dijimos, hermanos, ya miramos esto, así que es apenas un repaso para ponernos a tono. Y el liderazgo decadente, esta parte sí es, como quien dice, neurálgica para entender lo de la pregunta, ¿cuáles cumplimientos? Entonces, que Dios tenga que hacerle un giro para su amada iglesia. Así también en nuestros días, liderazgo decadente. Para esto, lo más interesante, hermanos, son los textos bíblicos citados. Aquí solamente están puestos en amarillo, perdón, en azul, para refrescar, recordar, ¿sí?
Así donde dice el punto 4 hasta el final, Lucas 21, esos textos ya lo estudiamos. Versículos 8 al 11 en adelante, ya miramos. Pero también, junto con ello, si se acuerdan, habíamos hablado de puertas afuera, puertas adentro, etcétera. Ahí tenemos este detalle, ese liderazgo decadente, el giro inesperado, y luego, mayormente a la derecha, la aplicación de las citas del espíritu de profecía. Ese es un tema importante para darle peso a lo que estamos escuchando. Y entonces, hermanos, vamos a meter ya prácticamente de lleno en el desarrollo del argumento. Aquí estamos con, recuerdan, habíamos visto un resumen y ahora estamos viendo el desarrollo. El desarrollo, vamos a mirar este tema, que son profecías escatológicas, ¿cuáles cumplimientos? Vamos pues entonces a prepararnos para mirar ese concepto. Con la ayuda de mi hijo, ahí vamos a mirar esto que tenemos acá. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, hasta acá, si no, ya prácticamente nos vamos a meter en el tema. No, se comprende perfectamente de este Yo lado. creo que sí, de parte de todos los hermanos. ¿Se están mirando esta imagen? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, voy a leer así el número 1, cosmovisiones confrontadas. Solamente explico la imagen. Allí se ve el apóstol Pablo predicando a una comunidad mundana, mujeres griegas, en fin, predicando. Hoy, hermano, ese es el tema. La diapositiva o la imagen de la izquierda y la de la derecha. Estamos teniendo problemas. Y está la Biblia, pero se ha metido una nueva agenda. Esto está pasando en algunas iglesias, mayormente evangélicas. Recuerden que este mensaje intenta ser universal. Pero que en nuestra iglesia adventista pase esto, sí, hermano, en un sentido es que se está discutiendo esta agenda de desarrollos en el seno de nuestra comunidad, viendo que esto es peligroso, porque esa gente trae agenda con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, cosmovisiones confrontadas. El segundo, el que le sigue, mensajes excluyentes. Estamos mirando a la izquierda, allí los apóstoles enfrentándose al Sanedrín. Y el mensaje es muy claro. Nuestros líderes, nuestros apóstoles, ellos usaban la Biblia para defender sus doctrinas frente a la oposición del Sanedrín. En la imagen de la derecha tenemos dos líderes adventistas. Solamente si alguien dice, denos los nombres, hermanos, son conocidos, ya estudiamos uno de ellos en la edición anterior, la bandera del lobby gay, los colores del arco iris detrás, y una pastora recientemente ordenada este año aquí en Estados Unidos. Y esta señora promueve, yo sé que lo hacen de corazón, hermano, nadie va a cuestionar la intención, el honor de esa gente en cuanto a seres humanos, padre, madre, hijo, todo lo que ellos caben. Aquí estamos hablando de mensajes. Y este mensaje, hermanos, no va a tono con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Liderazgo decadente. Tenemos en la siguiente. Nuevamente, allí el apóstol Pablo sentado a la izquierda, el resto de compañeros a la derecha, Jacobo dirigiendo, Hechos 21. A la derecha tenemos la imagen, alguien dirá, pero esto no es de la iglesia adventista. Hermanos, lógicamente no es, esta es una imagen real, no es Photoshop, esto fue real, donde aparece alguien de drag queen predicando, allí están los hermanos escuchando, detrás están algunos líderes sentados esperando, y este drag queen, allí está este señor vestido de mujer predicando la palabra. Alguien dirá, pero esto es de los de evangélicos, no de los adventistas. Hermanos, si reparamos en la imagen superior arriba, inmediata arriba, tarde o temprano vamos a tener problemas si no definimos claramente nuestra cosmovisión bíblica y un mensaje excluyente basado en la palabra de Dios. ¿Sí? Si vamos si alguien dice, yo quiero algo que sea adventista, hermano, el problema lo estamos teniendo arriba, en los dos primeros puntos. Por supuesto, no lo puedo desarrollar a plenitud, ya fue desarrollado en los videos anteriores. Pero el tercero sí puede causar preocupación porque estamos hablando de liderazgo. Así que aquí es donde tenemos que ser firmes de retener el liderazgo que Dios nos ha dejado según la palabra de Dios. Y para esto, hermanos,
Viene el punto 4, que son los cumplimientos proféticos, y la pregunta es, ¿cuáles cumplimientos? Ese es el tema que hoy vamos a mirar hoy. ¿Cuáles cumplimientos? Justamente cuando no logran verse los cumplimientos, el liderazgo contemporáneo de esos cumplimientos, si no logra verlo, lógicamente, hermano, va a mirar otros intereses. Y lo que el Señor quiere es, si yo te di las señales, es para que te prepares y prepares al pueblo. Si tú eres un líder, apura al pueblo, prepáralo. Pero si no prestas atención a mis señales, y estamos interesados en el statu quo, en llevarnos bien con el que está en la vereda de enfrente, que es lo que pasó con Hechos capítulo 21. Entonces, allí, hermanos, significa que las señales de Jesús no van a tener efecto. Eso tiene que ver entonces con el punto 4, cumplimientos proféticos, ¿sí? Que es el tema que hoy vamos a desarrollar. El 5 que tenemos arriba, giro inesperado. Ahí tenemos el ángel de la piedra que está a la derecha, es el cumplimiento moderno, y su antecedente, uno de ellos, de los varios que hay, el que más sobresale es el extraño personaje de Jerusalén. Luego de ellos, tenemos el primer cerco, y aquí, hermanos, está el 6A, 6B, porque yo he dicho que hay un primer cerco, uno que es no libertador y otro que sí lo es. El no libertador, y ustedes pueden imaginar la imagen que está allí a la derecha, ¿de qué se trata? Fue una orden mundial. Mucha gente creyó que era la marca de la bestia, ¿no? Y esa orden mundial también tiene paralelo con la experiencia de los judíos cuando ellos recibieron el primer asedio de Sestio Galo. Y ocurrió en sábado, eso lo estudiamos ya en otra ocasión. El segundo sitio de Sestio Galo fue más o menos una semana siguiente. Ese cerco era el importante al que Jesús apuntó. Así que si viene el primero, no huyan en sábado. Orad para no huir en sábado. ¿Recuerdan? Fueron las palabras de Jesús. Mateo 24:20. Hoy en paralelo tenemos lo mismo. Ahí tenemos una orden mundial en la cual había que tener precaución de tomar distancia. Y luego otra orden mundial, y ustedes pueden ver la imagen allí. ¿De qué trata? Allí, sí a la familia, descanso dominical, etcétera. Ese sí será muy preocupante para todo el mundo y el pueblo de Dios sabrá que es el tiempo de se aproxima su liberación. Y luego entonces la destrucción completa. ¿Sí? Esto es, hermanos, lo que... Y aquí tenemos a la margen derecha un cuadro que abarcará las señales que hoy vamos a estudiar. Más o menos señales del aire. No obstante, vamos a ver otras señales, por supuesto, esto lo vamos a mirar también. Miremos el texto de Lucas 21:11. Fíjense, hermanos, Jesús había dicho que en sus días habría señales del cielo. De paso, voy a poner énfasis en esta imagen que estamos mirando acá. Señales en el aire. Hay más señales que ya vamos a mirar en otra diapositiva, pero prestamos atención a estas porque fueron tremendas, están probadas. Los apóstoles, o mejor, yo no podría hablar de todos los apóstoles porque ya no estaban en el año 58 con Jacobo, ya se habían ido a diferentes territorios a predicar. El que quedaba era Jacobo y Pablo que lo visita. Cuando se produjeron esas señales del aire, allí vamos a ver este fenómeno típico y antitípico, es decir, se produjo en el primer siglo y se producirá en los últimos días también. Esto se basa en este texto que vemos a continuación. Miren acá, Lucas 21:11. Se aplica antes de la caída de Jerusalén. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y ahora, después de la caída de Jerusalén, aparece el mismo tipo de señal. Antitípico le llamamos nosotros. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pasarán cosas en los cielos, todo tiene que ser conmovido, y esto tiene que enseñarle al pueblo de Dios. Prepárense porque ya yo vengo para llevarlos.
Y faltaba la última señal, recuerda que es la que eso estudiaremos un poco después. Bien, hermanos, acerca de estas señales, recuerden que titulamos este capítulo, este ítem, profecías escatológicas, ¿cuáles cumplimientos? Quiero empezar con esta descripción que nos traerá Josefo. Con respecto a Josefo, hermanos, quiero ser claro. Hace algunas horas tuve conversación con alguien y esta persona me hace la observación de que cuando yo cito fuentes no bíblicas, hay hermanos que entienden erróneamente que yo estoy defendiendo nuevas versiones bíblicas, por ejemplo. En algún caso, yo cité los apócrifos para documentar algún hecho como referencia. Les doy un ejemplo. Cuando Jesús exalta su trato a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, para entender ese concepto revolucionario de parte de Jesús, no hay nada mejor que entender cómo el judío miraba a la mujer, cómo la trataba. Y en el apócrifo eclesiástico, capítulo 42, versículos 8, 9 en adelante, ahí lo retrata bien. Pues cito allí el apócrifo, y alguien oyó y malinterpretó, como que yo estoy apoyando los apócrifos como nueva revelación bíblica. Gravísimo error. Hermanos, por supuesto, yo entiendo, hay quienes tal vez no tengan mucho conocimiento, ¿se entiende eso? En el caso de Josefo, yo voy a traer algunas citas para ver qué pasó en los días previos, inmediatos a la caída de Jerusalén, y especialmente el liderazgo de nuestra iglesia apostólica, me refiero, ¿no? Cómo ellos debieran haber tratado este tema. Porque Josefo fue testigo ocular, él vivió en esos días y escribió un libro, varios libros escribió. Y además los escribió casi inmediatamente después de los hechos. Lo que vamos a leer ahora se basa en el libro Guerras de los Judíos, que fue escrito en el año 75 al 77, unos 5 o 7 años después de la destrucción de Jerusalén. Y el hombre menciona hechos que ahí se entiende qué ocurrió con los judíos, su castigo, pero también a la vez nuestros hermanos, cómo pudieron escapar. Miremos esta descripción de Josefo, así a la izquierda aparece el texto griego original. Por aquel entonces, muchos profetas habían sido sobornados por parte de los tiranos para que instaran al pueblo a esperar la ayuda de Dios, pues así serían menos las deserciones y aumentarían las esperanzas de individuos que habían superado ya el miedo y las precauciones. Porque en efecto un hombre enseguida se deja convencer en las adversidades. Cuando un falso profeta le promete el final de sus desdichas, entonces el que las sufre se entrega todo él a esa falsa esperanza. Cómo Josefo interpreta ese fenómeno de los falsos profetas antes de la destrucción de Jerusalén. En aquel entonces engañaron al pueblo personajes embusteros y que falsamente les decían hablar en nombre de Dios. Y lo que viene ahora, hermanos, es sumamente interesante, lo puse en amarillo. Y es la doble interpretación de un fenómeno. No prestaron atención ni creyeron en las señales evidentes que anunciaban la futura destrucción, sino que no entendían las advertencias de Dios como si hubiera caído un rayo sobre ellos y carecieran de ojos y de espíritu. Aquí tenemos una falsa interpretación. Están las señales y luego vamos a ver la otra opuesta en la cita de Josefo. Por ejemplo, fue entonces cuando sobre la ciudad apareció un astro muy parecido a una espada y un cometa que permaneció allí durante un año. Esto ocurrió en los días. Voy a hablar, cuando digo de los apóstoles, prefiero hablar del liderazgo apostólico, porque los apóstoles muy probablemente ya no estaban en Jerusalén. ¿Recuerdan, no? Eso ya nos lo cuenta también la tradición. El que quedaba era Jacobo y sus ancianos. Cuando aparecen estas señales, ¿qué debían haber hecho? Esa es la pregunta. Recuerdan que Jesús dijo en Lucas 21:11 que habría señales en el cielo. Cuando se producen estas señales, un cometa todo un año sobre Jerusalén, esto tiene que avivar a los hermanos. Recuerden el texto que decía, habrá terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. Tanto la espada como el cometa eran señales del cielo, que debía a los líderes empujarlos
y esta es una de las varias que van a aparecer, empujarlos a mantener fresca la advertencia de Jesús, de que el fin de Jerusalén se viene y en eso la venida de Cristo. Era el plan que Jesús hubiera querido que ellos hubieran entendido. Esto también había tenido lugar antes de la revuelta, antes del año 66 en adelante, y de que se iniciaran las actividades bélicas. Cuando reunidos el pueblo para la fiesta de los ácimos, el día 8 del mes cántico, que es nuestra Pascua, para el 14-21 del mes de Nisan, marzo-abril de nuestro calendario. En la hora nona de la noche, que es 3 de la mañana, brilló durante media hora una luz en el altar y en el templo con tanta intensidad que parecía un día claro. Fíjense, hermanos, la doble interpretación. Para los no entendidos, esto era una buena señal, mientras que los escribas sagrados lo interpretaron de acuerdo con los acontecimientos nefastos inmediatamente posteriores. O sea, aparece la señal, hay quienes interpretan de una manera, a favor, y otros lo contrario. Esto va a pasar acá también, como ejemplo. Esta no, la que viene, pero menciono esta. Por otra parte, en la misma fiesta, una vaca que era llevada al sacrificio parió un cordero en medio del templo. Muy extraño. La vaca que dé a luz un cordero. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Eso también fue una señal. Aquí hay algo raro. Y esto se fue corriendo entre los judíos y, lógicamente, obviamente llega a los judíos cristianos que vivían en Jerusalén. Miremos esta otra. A la 6ª hora de la noche, 12 de la noche, se abrió ella sola la puerta oriental del templo exterior, que era de bronce y tan pesada que por la tarde, a duras penas, podían cerrarla 20 hombres. Y una nota que dice que las puertas se abrían a la salida del sol, cuando se ofrecía el holocausto matutino, y se cerraban al anochecer. Y que además estaba reforzada con cerrojos de hierro y con estacas clavadas profundamente en el suelo del umbral, que estaba hecho totalmente de un solo bloque de piedra. Los guardianes del templo fueron corriendo a comunicárselo a su comandante, o jefe de la guardia, dirá en Hechos 4:1, 5:26, ahí aparece ese concepto del jefe de la guardia, que subió y apenas tuvieron fuerzas para cerrarla, 20 personas, y la puerta se abrió sola. Ahora, ¿tiene significado esto? Recuerden, esto se está produciendo antes de la destrucción de Jerusalén, nada menos que con el santuario, que era el templo del Señor, todavía vigente hasta esos días. Bueno, recordemos, con la muerte de Jesús, estos servicios ya habían acabado. Pero digo vigente en cuanto a que el pueblo de Dios, el pueblo de nuestro Dios, ahí todavía se reunían y había que salvarlos. ¿Cómo hacer para salvarlos? Era la predicación de los cristianos. Pero miren ahora, otra vez esa doble interpretación. Y ahí vendría la interpretación de los cristianos. De nuevo, a los ignorantes, esta señal de la puerta que se abre sola y que se requieren 20 individuos para abrirla y 20 para cerrarla, les pareció muy favorable, pues para ellos era Dios el que les había abierto la puerta de las bendiciones. Sin embargo, los entendidos pensaron que la seguridad del templo se había venido abajo por sí misma y que la puerta se abría como un regalo para los enemigos. Y así entre ellos interpretaron la señal como un indicio evidente de destrucción. Ahora bien, hermanos, si de esos judíos, siempre ortodoxos, ¿no? Aquí no se menciona cristiano, explica esto, imagínense cómo lo tomaría el Sanedrín. No podían soportar que nadie hable mal del templo. Y sin embargo había judíos sabios, entendidos, menciona acá, que ellos interpretaron, esto se destruye, fíjense, la puerta se abrió para los enemigos. Entonces, un cristiano tenía que aprovechar para predicar de estas cosas, porque los judíos mismos estaban hablando de ello, todo antes de la destrucción de Jerusalén. Por eso, hermanos, cuando hablamos de Hechos 21 y la postura del presidente de la iglesia de esos días, Jacobo, insinuándole a Pablo que entre al santuario cuando ya esta señal se había producido, o estaba en vías de producirse. No sabemos la fecha, pues no podemos decir. Recordemos lo de Pablo Jacobo fue en el año 58, y esta señal pudo haber sido posterior. Puede ser, claro que sí. Pero es tener en la mente
¿Qué es lo que tengo que predicar yo, Pablo, en este caso, como un cristiano que toma las profecías de Jesús y anuncia la caída de Jerusalén? Pero Jacobo más bien quería mantener la buena relación con los judíos de sus días. Esta señal, hermanos, sí, nos vamos a detener un poco. Este es impresionante. Después de la fiesta, no muchos días más tarde, el 21 del mes de Artemiso, corresponde al mes hebreo Iyar y con mayo de nuestro cómputo juliano, gregoriano juliano, se vio una aparición sobrenatural mayor de lo que se podía creer. Creo que lo que voy a narrar, dice Josefo, parecería una fábula si no lo contaran los que lo han visto con sus ojos y no estuvieran en consonancia con estas señales las desgracias que acontecieron después. Antes de la puesta del sol, se vieron por los aires de todo el país carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades. ¿Qué es lo que se ve, hermanos? Porque esta cita la vamos a releer con Elena White, poco después. Repaso nuevamente. Antes de la puesta del sol se vieron por los aires de todo el país carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades. Ahí está ilustrado con esas imágenes Jerusalén y las carrozas de soldados arriba volando por los aires. Pero además de ello apareció esto. Además, en la fiesta llamada de Pentecostés, el 6 del mes hebreo de Sivan, que es nuestro mayo y junio, 7 semanas después de la Pascua, los sacerdotes entraron por la noche en el templo interior, como tienen por costumbre para celebrar el culto, y dijeron haber sentido en primer lugar una sacudida, un terremoto, y un ruido, y luego la voz de una muchedumbre que decía, ¡salgamos de aquí! La imagen está un poco oscurecida porque es de medianoche. Mientras están celebrando allí, salgamos de aquí, un ruido. Y Josefo, que escribe estas cosas, continúa diciendo, pero más terrible aún que esto fue lo siguiente, y es cuando ya anuncia la presencia de ese extraño personaje. Un tal Jesús, hijo de Ananías, un campesino de clase humilde, 4 años antes de la guerra fue del año 66, 4 años antes sería el 62, se puso de pronto a gritar en el templo. Y ya conocemos más la historia. Quiero invitarles, hermanos, a que recordemos estas escenas de parte de Jesús. Lucas 24, Mateo 24, Lucas 21, esta expresión que leemos. Respondiendo él les dice, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas 21 dijo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y en Mateo 24:15, uniendo los dos textos, tanto las hordas de Sestio Galo rodeando Jerusalén, yo dije es la última señal para poder salvar sus vidas, Jesús dijo esto. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hermanos, fíjense cómo Jesús lo describió, esto es, cuando vienen los ejércitos romanos, rodean a Jerusalén, y luego él dice, cuando ocurre esto, él dice, salgamos de aquí. El que esté en la azotea no baje para tomar algo de su casa. Si está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Sí? O sea, la idea es que Jesús describe esto y lo que importa es que quienes le oyen deben escuchar el mensaje. Cuando esto ocurra, salgan de acá. Bueno, miremos ahora entonces la descripción que trae Elena White. Dice allí, aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. Esto aparece en el libro El conflicto de los siglos. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla.
Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, ¡salgamos de aquí! Ya que Jesús lo había dicho, cuando veáis rodeada la ciudad, huyan. El que esté en el campo no vuelve, el que esté en el techo no tome algo de lo suyo, escápese. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro, afirmadas en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Y entonces Elena White agrega, durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Miramos ahí, hermanos, que la hermana White cita a este autor Milman, Historia de los Judíos. Ahí tenemos una imagen del libro, Historia de los Judíos. Esa fue la lectura de ella. Pero Milman, a su vez, leyó a Josefo, que es lo que nos interesa. Y hermanos, al leer a Josefo, nosotros pues vamos directamente a la fuente, pero si alguien quiere leerse, lamentablemente no está en español. Este fue el texto que usó la hermana White para fundamentar lo que ella estaba queriendo enseñar. O sea, lo que Dios le habrá mostrado en visión, ya Josefo lo había descrito como testigo ocular. Pero aquí entonces viene la discusión que quiero traer, hermanos, con lo que estamos escuchando. Y es, ¿qué le cupo a los líderes de la iglesia? Jacobo en particular. Así que voy a abrir ahora, hermanos, Hechos capítulo 21, el diálogo entre Pablo y Jacobo, cuando Pablo llega a Jerusalén. Recordemos, él traía dinero recogido de las iglesias gentiles, y entonces junto con líderes gentiles, él los traía, los presentaba en Jerusalén. Así que si tenemos la Biblia, invito a que la abramos en Hechos 21, desde el 17 en adelante, y solamente es discutir, razonar, qué pasó con este líder y con los líderes en general, porque él estaba con sus ancianos. Dice Hechos 21, 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, y aquí, hermanos, se nota una digresión, se apartan, o sea, los hermanos, algo está pasando con estos líderes, porque Pablo viene a hablar de su obra entre los gentiles, trae el dinero y trae los líderes gentiles que él los presenta. Pero la respuesta o la reacción de sus oyentes judíos es, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Esa respuesta no va en consonancia con lo que Pablo estaba enseñando o presentando sobre los gentiles. Bien, en el siguiente versículo leemos lo siguiente. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso era falso, porque Pablo nunca enseñó a un judío que apostate a Moisés. Un ejemplo es Timoteo, que siendo judío lo hizo circuncidar, pero sí le decía a los gentiles que no se circunciden como pasó con Tito. Y ya en Hechos 15, allí fue muy claro cuál era la instrucción para los gentiles. Así que este rumor que se manejaba entre los líderes de la iglesia apostólica era falso, pero lo estaban tomando como cierto. Y entonces noten a continuación la reacción y propuesta de parte de Jacobo y sus amigos. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz esto pues que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, que era cortarse el pelo, y Pablo no necesitaba porque ya había hecho ese voto como judío. En Hechos 18, 18, antes de este encuentro, él ya había practicado
ese voto de cortarse el pelo. Ahí lo leemos, Hechos 18:18, que dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Lo necesitaba, así que ahora Jacobo y sus amigos, ancianos, le están sugiriendo. ¿Por qué? Versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Mis hermanos, se les estaba sugiriendo a Pablo que se metiera en el templo. Eso es muy grave. Allí en la cueva de Escorpiones, donde estaban el Sanedrín y todos los líderes, para ganarse la buena voluntad de esa gente, para convencer a sus compañeros cristianos de que los rumores eran equivocados. No sabemos cuál fue el motivo, pero proponer esto fue demasiado osado, y la hermana White bien lo describe, fue fruto de la cobardía, porque con ello Jacobo esperaba ganarse la buena voluntad de sus enemigos del Sanedrín para aplacar el espíritu de persecución, porque el Sanedrín sí que perseguía a los cristianos, y esta era una forma de ganarse la voluntad de ellos. Luego leemos el siguiente versículo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, Hechos 15, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación. En el siguiente leemos más todavía. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Esta es la parte, hermano. Que el mensaje en esos días, años 58, era anunciar que todo se cae. El templo, el sistema, el sacerdocio judío, la ciudad de Jerusalén. De hecho, 8 años más tarde, año 66, fue el cumplimiento literal de todo lo que Jesús había predicho. Pero aquí tal vez alguien dirá, sí, pero esto fue en el año 58 y las señales que Josefo describió fue después de eso. Hermanos, sea después, durante, lo que importa es tener el espíritu de que el Señor viene. Había más señales y las más dramáticas se produjeron antes de que empiece la guerra, para que el pueblo tome conciencia y vean que su destrucción era inminente, pero especialmente los líderes, que es el tema que nos interesa, porque luego Dios va a tomar otro tipo de liderazgo. Así que, hermanos, esto que tenemos acá, que nos ayude a tener un panorama de lo que pasó en aquellos días del liderazgo apostólico. Lo que vamos a ver a continuación, quiero mostrar acá, es, si me permiten, voy a tomar más o menos unos 30 minutos más para comentar lo que viene. Y es señales en el aire antitípico, diría, la parte que le sigue. ¿Sí? Si no lo podemos completar, Dios mediante, la semana que viene, a ver si podemos avanzar también. Hermanos, que haya señales en el aire, lo hubo a lo largo de los siglos, así como miramos el caso de aquella espada y el cometa de los tiempos de Josefo. Recordemos esa escena que ya la hemos leído, ¿sí? Aquí yo les invito, hermanos, a que repasemos este concepto y recuerden, un factor importante es la interpretación. En los días finales vamos a vivir la misma experiencia, la interpretación de un lado o la interpretación del otro. Y tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente los líderes cuando van a dar su opinión, su comentario, porque hermanos de más abajo, vamos a usar esa expresión, ellos son guiados por ese comentario. Es el caso ahora que leeremos de Constantino y una experiencia. Y yo haré la pregunta, hermanos, si alguien se anima a contestar, la contesta también. Miren lo que dice acá. El obispo Eusebio de Cesarea, historiador cristiano, afirma que Constantino marchaba con su ejército contra Marco Aurelio Magencio, en lo que se llamó
la batalla del puente Milvio, año 312, cuando miró hacia el sol y vio una cruz de luz sobre él, y en ella las palabras griegas en tutonica, que significa en esto conquista. Una frase que a menudo se traduce al latín como in hoc signo vinces, es conocida esa frase así, en este signo tú conquistarás. Al principio Constantino no sabía el significado de la aparición, pero la noche siguiente tuvo un sueño en el que Cristo le explicaba que debía usar la señal de la cruz contra sus enemigos. Eusebio, el historiador, luego continúa describiendo el lábaro, que era el estandarte militar utilizado por Constantino en sus exitosas guerras posteriores contra otro enemigo, Licinio, año 324, mostrando el signo giro del griego, que es lo que tenemos a la derecha. La X se dice gi en griego y la P se dice ro, que son las dos letras para empezar la palabra Cristo en griego, fusionándose con la noción, no, voy a leer un poquito mejor. Los relatos de los historiadores Lactancio y Eusebio, aunque no del todo coherentes, se han relacionado con la batalla del puente Milvio, 312, fusionándose con la noción popular de que Constantino vio el signo de Gi-Ro, Cristo, la noche anterior a la batalla. La pregunta que hago, hermanos, es, ¿quién envió esta señal? ¿Por qué? Porque en el 312 fue la batalla por la que ganó Constantino y al año siguiente terminó con las persecuciones. Miremos todavía más para entender un poquito mejor el concepto. El llamado Edicto de Milán fue promulgado en Milán en el año 313. El año anterior él había ganado la batalla gracias a ese emblema que estamos mirando, el lábaro que aparece a la derecha. También le llaman cristograma. ¿Y quién lo mandó? Lo mandó Cristo porque esa es la creencia católica. Allí Jesús envió una señal a Constantino en el cielo para que mirara que Dios era el que estaba detrás de ello, bendiciendo lo que iba a pasar. Y entonces ganó la batalla, Puente Milvio 312, al año siguiente pronuncia este edicto de tolerancia, de perdón a los cristianos, no más persecuciones. Efectivamente, a partir de ahí no hubo más persecución. Y tradicionalmente se ha considerado que fue el que estableció la libertad de religión en el Imperio Romano, poniendo fin a las persecuciones de los cristianos. El documento fue firmado por los dos emperadores que gobernaban el imperio, Constantino I, semi-convertido al cristianismo, y Licinio, al cual luego lo va a derrotar años más tarde, que seguía siendo pagano, aunque no alentaba más la persecución. En el 313, los dos Augustos, soberanos máximos, Constantino I, recién asimilado al cristianismo, y Licinio, que continuaba siendo pagano, tras vencer a sus respectivos rivales, Magencio uno y Maximino Dacia el otro, se reunieron en Milán en el año 313 y acordaron tratar a sus súbditos paganos y cristianos en pie de igualdad. Quiero comentar, hermanos, antes de que si alguien quiere opinar, siéntase libre de hacerlo, que en el 312 terminan los 10 años de persecución de lo que comenta Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el mensaje de Esmirna. Yo conozco que tú eres muy pobre, aunque para mí eres muy rico, y aunque tendrás tribulación por 10 días. Noten acá, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días o 10 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque esa gran, famosa persecución, la más terrible de todas, empezó en el año 303 con Diocleciano y duró 10 años. En el 312 termina y en el 313 ya empieza entonces el perdón a los cristianos, a quienes se los invita a entrar libremente al imperio. De hecho, muchos de ellos ocupan los puestos que habían perdido, eran gente importante, puestos de relevancia dentro del imperio, pero por ser cristianos habían sido expulsados, perseguidos, y ahora no. Y luego, en el 325, 12 años más tarde, Constantino celebra, él es el presidente del Gran Concilio de Nicea, donde se reúnen más de 300 pastores de Europa y Asia que vienen allí en Nicea para discutir una doctrina, la deidad de Cristo.
Ahora, la pregunta que hago, hermanos, es, ¿quién envió esa señal del aire? Esa giro, en forma de cruz, allí. ¿Fue Jesús para que terminen las persecuciones? ¿Fue el enemigo para que terminen las persecuciones? ¿Alguien se anima a responder? Gustavo, Es con interpretación, recordemos. Sí, bueno, la historia, yo no estoy tan ilustrado como tú, pero nos ha enseñado siempre que Constantino, tras su conversión o semiconversión, él puede asimilar al cristianismo, pero era un movimiento más ecuménico para él ganar la confianza y la aceptación de los cristianos en el imperio, por lo cual él asimila al cristianismo para poder tener mayor poder dentro del imperio, ¿sí? Porque el cristianismo se había convertido en una religión muy grande, a pesar de la persecución, eran millones de cristianos, y él lo quería tener de su lado, ¿sí? Entonces le dio derecho, le dio prebendas, como por ejemplo quitarles eh, la persecución en sí mismo, ¿no? Hoy perfecto. a nosotros, el ecumenismo acepta todas las iglesias para que Roma, detrás de bambalinas, detrás de las cortinas, tome el poder, exactamente asimilando a todas las opiniones públicas que están en el mundo, ya sea de la religión que sea. Roma lo que quiere es el liderazgo. Me imagino que es un tipo de lo que hizo Constantino. Constantino quería un liderazgo absoluto. Correcto, Gerardo, tu descripción. No obstante, la pregunta sigue en pie. Por ahí es posible que no nos animemos a responder si quién envió la señal. Si Satanás o lo envió Jesús. Jesús no quería que su pueblo sufriera más persecuciones. Jesús le dijo, no temas lo que vas a padecer. Tendrás tribulación 10 días. Pero he aquí que gracias a esta señal que apareció en el cielo y había que interpretarla. El tema es ese, porque hermanos, ya vamos a mirar en el desarrollo del tema, especialmente la parte final, que la gran diferencia es interpretación. Así como en los días del primer siglo se produjeron señales relacionadas con el templo, con la ciudad, y una interpretación iba hacia un lado, hacia la izquierda, la interpretación opuesta iba hacia la derecha. Y luego Josefo, pasados los hechos, él dice, ahora se entiende claramente que eran necios, creían que se iban a ser salvados, a ser bendecidos, cuando en verdad eran signos de desgracia. Claro, posteriores a los hechos, él ya puede decir por dónde viene o cómo interpretar esa señal. No En puedo, los días no opinar, digo lo mismo y en nuestros días con más razón. Sí, en mi humilde opinión, creo que del cielo no han venido esas señales, porque detrás de lo que sucedió después, el Señor puede que haya permitido esa falsa visión de Constantino y que él Satanás haya tenido un plan maestro, ¿sí? De poder, de poder infiltrar al cristianismo de una manera como no podía quebrarlo con la persecución pura y dura, ¿sí? Él optó en plan B, que fue magistral, porque el cristianismo entra en decadencia. Todo el cristianismo que era muy, muy puro, porque la persecución purifica, ¿sí? Al cristiano, al cristianismo en general. Entonces, Satanás no podía hacerle frente frontalmente al cristianismo por medio de las hordas romanas, de los judíos y de las matanzas y todo lo demás. Entonces, me imagino que personalmente no me sale pensar de que Dios haya mandado esa visión para que dejen de perseguirlos. entonces coincido contigo, Gerardo, solamente que vos y yo y los hermanos que nos acompañan vamos a ser realmente minúsculos contra la hueste de gente que interpretan que Dios envió esto para a favor de Constantino para que terminen las persecuciones. Pero bien dijiste el resultado posterior, y el resultado posterior ya es descrito en Apocalipsis luego de Esmirna, que es Pérgamo, la iglesia del compromiso. Ahí se mira mejor qué pasó con la iglesia y ahí se observa
allí en la descripción de esa iglesia, aquellos que se mantienen firmes, porque el mensaje a Pérgamo se divide en dos, para quienes se mantienen firmes y para aquellos que están haciendo transigencias. Así que sirva esto como reflexión nada más de lo que seguiremos mirando acerca de la doble interpretación, para tener cuidado, ¿no? Algo similar pasa, esto es muy obvio, con señales en el aire en tiempos modernos. Varias personas notaron la nube y tomaron fotografías de la vista milagrosa. La nube persistió durante un tiempo, motivando a la gente a reflexionar. Y entonces, noticias que van apareciendo. Una es en Catholic Online, una advertencia: los avistamientos de la Virgen María aumentan en todo el mundo y podrían estar relacionados con Fátima. Y hermanos, al decir Fátima, allí el enemigo bien gana un gran sector de la humanidad que tienen en alta estima a Fátima. ¿Quiénes son? Los islámicos. Fátima fue la hija de Mahoma, Mohamed. Y cada vez que se menciona ese nombre, pues, no, y qué interesante cómo Satanás puede trabajar a través de ese nombre en las dos puntas, católicos e islámicos. Pero acá lo que interesa es la interpretación de las señales. Esto pasó en este año cuando, ahí podemos mirar hacia la derecha, a la izquierda, perdón, la sala de la Santa Sede, un boletín: normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales. De modo que si aparecen cosas en el aire, ¿quiénes son los que están capacitados para discernir? En un movimiento ecuménico en el que el mundo está entrando, las iglesias en general están entrando, y se le da al Vaticano el poder de discernir, que es lo que vamos a leer ahora, es peligrosísimo. En esas normas de discernimiento, en estos artículos 18 y 19, extraigo lo más esencial, que dice: completada la instrucción y examinados detenidamente los acontecimientos y la información recopilada, considerado también el impacto que los presuntos hechos han tenido en el pueblo de Dios a él confiado, hechos como la aparición de señales en el cielo, con especial atención a la fecundidad de los frutos espirituales generados por la nueva devoción que haya podido surgir. O sea, se vio una señal y hay fruto, la gente se convierte, se levanta un altar, un santuario. Pasó con San Nicolás en Argentina. El origen era muy sospechoso de una dama entregada a la brujería, a la señora Quintana, allí donde yo fui pastor en esa zona, en San Nicolás. Pero con el paso del tiempo, aquello que fue resistido, ella dijo que había una estatua rota en los sótanos de la iglesia. Ella dijo, y es la Virgen, y ella quiere que sea reparado. Pero ya la conocían como una señora que estaba metida en ocultismo. El cura fue y sí era cierto. Y a partir de allí comienza toda una historia, hermano, impresionante. Hoy es una veneración multitudinaria en Argentina. La Virgen del Rosario de San Nicolás, de Argentina. Acá también, cuando dicen, con especial atención a la fecundidad de los frutos espirituales generados por esa nueva devoción. Entonces, si hay una nueva devoción y produce fruto, hay cambio, eso tiene que venir de Dios. El obispo diocesano, con la ayuda del delegado, elaborará un informe sobre el presunto fenómeno. Teniendo en cuenta todos los datos del caso, tanto positivos como negativos, redactará un votum personal sobre el asunto, proponiendo al dicasterio, que es la oficina final que está en el Vaticano, por su juicio final, por regla general, según una de las siguientes fórmulas, y ahí dice los pasos que hay que seguir. El siguiente artículo menciona: terminada la investigación, todas las actas relativas al caso examinado se remiten al dicasterio para la doctrina de la fe para su aprobación final. Mis hermanos, aquí se nota, y es aquí donde siempre nos hemos dividido como cristianos adventistas. O tenemos la palabra de Dios que nos va a decir si es falso o verdadero, o confiamos en estos sabios hombres que estudian el fenómeno, ven los frutos, si es falso o no, y luego lo proponen para la devoción de la gente. Y yo traje el ejemplo de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Lo mismo va a pasar en los días finales con esta señal. Noten, Apocalipsis 13 ya lo decía. También hace grandes señales, de tal manera que hace bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Elena White trae unos comentarios muy interesantes.
y lo trajimos del libro Eventos de los Últimos Días. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. ¿Es esto digno de admiración cuando detrás está el gran engañador, el obrador de milagros que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres? Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Realizará milagros y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Asegura ser Cristo y viene pretendiendo que es el gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que es Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios. En la palabra se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la ley y que aparentemente realizarán milagros, aún hasta el punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Obra grandes prodigios, de modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Aquí no se trata, hermanos, de probar que es un truco o es un engaño. Será real. Y el pueblo de Dios necesita absolutamente confiar en la revelación bíblica, y no tanto en que si descubrimos que es un truco o no. En este caso, que miramos esta señal, que ya la miramos, solamente repaso la parte que está en amarillo. Creo que lo que voy a narrar parecerá una fábula si no lo contaran los que lo han visto con sus ojos y no estuvieran en consonancia con estas señales, las desgracias que acaecieron después. Hermano, lo que voy a traer a continuación va a sonar como fábula o teorías o serán hechos. A ver, ¿de qué trata? Quiero traer, hermanos, este concepto. Fábulas, teorías, hechos. La narrativa oficial versus la teoría de la conspiración. Y con ello, invitarles, hermanos, a que desarrollemos cierta actitud como cristianos adventistas. ¿Frente a qué? Miren ejemplo acá de lo que voy a traer a discusión. Cambio climático, el climate change, los chemtrails llaman en inglés, más conocido así, las estelas químicas, las armas de energía dirigida. Y esto tiene efecto en tiempo reciente. Vamos a ver algunos ejemplos. El Blue Beam Project, proyecto de rayo azul. El HARP, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Los OVNIs, objeto volador no identificado. El Consejo Europeo de Investigación Nuclear. Las torres 5G. Los campos FEMA, son campamentos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. E incluso el tema de la VAX. Hermanos, mi sugerencia es que seamos muy cuidadosos como pueblo adventista, porque aquí nos enfrentamos con lo que es la narrativa oficial y ellos dirán a nosotros, ustedes están con la teoría de la conspiración y por lo tanto no son creíbles. En verdad, mi sugerencia en los estudios que vamos a mirar, y voy a traer ejemplo bíblico a continuación, es tomar una tercera postura. Ni la narrativa la tomamos, ni la teoría de la conspiración, sino la postura bíblica que explica fenómenos que están pasando como señales de la venida de Cristo. Miren a continuación el ejemplo que les deseo compartir. En el primer siglo hubo una narrativa oficialista contra el ministerio de Jesús. Es el caso, por ejemplo, de la teoría de la conspiración, las estelas químicas. Eso vamos a mirar en un ratito más. Solamente que a partir de acá voy a traer los textos bíblicos para mirar esa narrativa en los días de Jesús. ¿Cuál fue la actitud que tuvo el maestro y cómo la gente se dividía en los días de Jesús? Miren acá estos ejemplos bíblicos. ¿Se puede mirar así? Sí, las citas bíblicas, Marco, Juan. Sí, eso es lo que vamos a mirar.
el título, recuerden mis hermanos, la posición del oficialismo hacia el ministerio de Jesús. 3 textos como para repasar, ¿sí? Entonces, por supuesto, creo que aquí no hay nadie que sea del oficialismo, pero les cuento que sí, estos mensajes los he mandado a gente que me dice, no, no, con lo que tú estás enseñando, posiblemente te van a tomar para deportarte. Alguien me hizo este comentario. O sea, como yo estoy supuestamente criticando el oficialismo aquí en Estados Unidos, por eso traigo el ejemplo bíblico, hermano, esa es la razón, para que no me malinterpreten. Mi punto no es tanto atacar el oficialismo, es defender la obra de Jesús, no es lo mismo. Por eso Hermano, traigo una pregunta. ¿Tú te refieres al oficialismo en cuanto al gobierno o el oficialismo en cuanto a la posición de la Iglesia Adventista oficial de la corporación? estoy hablando del gobierno y luego la parte que nos toca como iglesia. Hablamos del gobierno en los días de Jesús, el gobierno hoy, y como cristianos adventistas, nuestra actitud, Ok. ya sea de líderes adventistas. Por eso decimos oficialismo en cuanto a los líderes, estoy de acuerdo con eso. Pero aquí lo que vamos a tomar es la posición del gobierno religioso de los días de Jesús, el lado opuesto de ese gobierno, que era el pueblo, y la obra de Jesús. En nuestro día lo mismo. Hay una postura hacia, porque incluso al hablar de las estelas químicas, voy a hablar de lo que pasó en Hawái, en el incendio, voy a hablar de varios temas más, cuyos títulos ya puse antes, hay eh, gente del oficialismo del gobierno que dirá que los adventistas son gente antigobierno, y nuestra postura es una posición bíblica. Por eso tenemos que incluir al gobierno, porque somos predicadores donde nuestro mensaje va al mundo y el gobierno no nos puede malinterpretar. Ahora, cuando hablamos de nosotros como adventistas y el oficialismo de liderazgo adventista, yo ya lo definí en una descripción como decadente. Ese es el caso de Jacobo. Bueno, pero en este caso no voy a hablar de Jacobo, voy a hablar del liderazgo oficial del judaísmo en el primer siglo. Para ello invito a que leamos Marcos 3, 22, 30 para ver el oficialismo del Sanedrín, al cual Jacobo le tenía respeto. Y eso es lo que no admitimos nosotros, ¿no? Entonces, Marcos 3, versículo 22 al 30, leo así. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. El versículo 30, porque ellos decían, Jesús tiene espíritu inmundo. El otro texto citado allí es Juan 9. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Fíjense en la actitud de los padres. Dijeron así porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Noten, con esto estamos mirando la descripción que el oficialismo judío tenía contra Jesús. Yo doy este texto más. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos dicen, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de la ley es maldita. Y a Nicodemo le dicen, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso era erróneo porque Jonás venía de Galilea, de la ciudad de Gat-Efer. Eso está en Galilea. Ahí se ve la ignorancia de Caifás y su equipo cuando critican a Nicodemo. Pero entonces ahora miremos esto, hermano, los opuestos. Recuerden que la invitación que yo estoy haciendo con este ejemplo del primer siglo es no tomar una postura como esta de esta gente opuesta. Creyentes, ahí están los dudosos, indecisos, están los incrédulos. No, sino tomar la postura de Jesús, que Él va a citar la Biblia. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro negocio. En lugar de tomar parte con
lo que se llama la teoría de la conspiración o la opuesta, que es la narrativa oficial en los días modernos. En este caso, miren el comportamiento de los opuestos, donde se ven allí creyentes, indecisos, incrédulos, en el siguiente versículo. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él porque tenían miedo a los judíos. Estamos describiendo al pueblo. Este otro. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, de Galilea ha de venir al Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Esa es la respuesta del opuesto de la narrativa oficial del Sanedrín. Eso es lo que yo deseo que miremos. Y la actitud de Jesús después es la tercera, la final. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María cuando fue la muerte de Lázaro y vieron lo que hizo Jesús, creyeron cuando miraron la resurrección. Pero algunos de ellos fueron al oficialismo y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aún Nicodemo, hermanos, forma parte de este grupo de los creyentes o indecisos, porque él objetó a Caifás en aquella ocasión de los alguaciles. Cuando Nicodemo dice, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y esto Nicodemo lo dijo basándose en el texto de la ley que él quería que se cumpliera. Aquí tenemos un ejemplo, Deuteronomio 1. Entonces mandé a vuestros jueces, dijo Moisés, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgar justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí. Yo la haré, dice Moisés. O también este otro texto. Recuerden, era lo que tenía Nicodemo en su mente, y esta es la postura correcta, traer la Biblia para probar lo que haya que decir. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y esto era traer a Jesús y a quienes lo acusaban, como finalmente pasó en la pasión, que trajeron falsos testigos. Y ahora, esta es la parte, hermanos, que nos interesa a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la narrativa oficial moderna, frente a la teoría de la conspiración moderna? O sea, se la llama como tal, y nuestra postura como cristianos adventistas. Lo miramos en Juan capítulo 5, versículo 31, 33, en fin, los textos que tenemos allí, y Lucas capítulo 24. Miremos. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Está citando quienes dieron testimonio acerca de él. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio. Así que estamos viendo, hermanos, los varios testimonios que Jesús cita. Cita a Juan el Bautista, cita las obras de él propias, de Jesús. Luego cita el testimonio del Padre. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero va a citar más todavía, la Biblia. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, la Biblia. Y entonces va a contar esta ilustración a los judíos. Ilustración, en verdad, es una descripción de cómo estaban ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? La Biblia, en quien tenéis vuestra esperanza.
porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y además agregó hacia al cuerpo de sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y entonces, hermanos, si hasta aquí captamos como ejemplo el primer siglo, que entre la narrativa oficialista del gobierno de esos días, que era el gobierno religioso, que era el Sanedrín, el opuesto, que era el pueblo, el vulgo, dividido entre quienes creían, quienes estaban indecisos, quienes eran incrédulos, y Jesús no tomaba ese testimonio el de ellos, tomaba el suyo, el de Juan Bautista enviado por Dios, profeta enviado por Dios, el de sus propias obras señaladas por Dios, la voz de Dios y los textos bíblicos. Ese era el fundamento de su mensaje. Tanto que Pedro lo entendió tan bien, que miramos acá en su testimonio, en la forma como se expresó a Cornelio. Aquí contiene la esencia del mensaje adventista, el que tenemos que predicar en los últimos días, incluido el tema de las señales. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Notemos cómo cita la Biblia allí para fundamentar su mensaje, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo le aprobó el mensaje, cayendo sobre todos los que oían el discurso. Y voy a traer como ejemplos finales esta experiencia de Pablo, hermanos, para que como cristianos adventistas sepamos defendernos frente al oficialismo moderno, la narrativa oficial, vamos a llamarle así, actual, ahora hablo de los tiempos modernos, y el opuesto, que es la teoría de la conspiración. Y no somos llamados ni aquí ni allá. Miremos el ejemplo de Pablo. Voy a invitar a que miremos en Hechos 23. Un ejemplo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, recuerden, esto fue cuando él tuvo frente al concilio, llevado por Claudio Lisias, y luego después de ello ya fue llevado a Félix, el gobernador que estaba en Cesarea. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, porque él hablaba de la resurrección de Jesús. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Buena postura. Pero notamos entonces que el apóstol Pablo ve los puntos flacos de la narrativa oficial. Y fíjense, ni entre ellos se ponen de acuerdo. Lo que va a hacer el apóstol es citar, como conocemos los textos de Pablo, siempre citó Hechos 17, por ejemplo, como dice la Escritura. En Hechos 24, y traigo otros ejemplos de cómo él se defendió siempre citando este ejemplo. Se me está juzgando porque yo predico algo fariseo, la resurrección de los muertos, mientras que los saduceos negaban la resurrección.
En Hechos 24, luego que se expresó Tértulo, el enemigo, el abogado enemigo, Pablo tuvo que decir, a no ser que estando entre ellos yo prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Eso tiene que decirlo ante Félix. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo. En Hechos 25, allí frente a Festo, el otro gobernador, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos, en el diálogo que tiene con Agripa. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y aquí, hermanos, con respecto a la creencia de los saduceos que niegan la resurrección, estamos hablando del punto flaco de la narrativa oficial, y son los saduceos. Así que fariseos y saduceos son los gobernantes del Sanedrín religioso de los días de los apóstoles, y ni ellos estaban de acuerdo. Entonces, solamente cito acá esta porción. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron, y aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le pregunta al maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con una mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues un caso entre nosotros. 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer al siguiente hermano. De la misma manera también al segundo, el tercero, hasta el último. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección que tú predicas, que tú crees, que nosotros no creemos, dinos, ¿de cuál de los 7 será esa mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Ves? Es imposible aquí la resurrección. Es un ejemplo muy típico. Entonces Jesús responde, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque la resurrección ni se casará, ni se dará en casamiento, etcétera. Texto que nosotros conocemos. Así que, hermanos, con esto estamos mirando un ejemplo muy claro de lo que significa esta narrativa del primer siglo. Y esto nos va a preparar para que entendamos la narrativa de los tiempos modernos. Quiero, mis hermanos, antes de tener el cierre final, recuerden que yo mostré la imagen, esta la quiero dejar para la siguiente reunión. La teoría de la conspiración, esa es la acusación. Las estelas químicas o chemtrails. Quiero dejarlo pendiente para el siguiente encuentro, porque vamos a ver una serie de señales en el aire y que la narrativa oficial nos va a decir cierta cosa, los opuestos, a los cuales la narrativa le llama teoría de la conspiración, dicen otra cosa. Un ejemplo fue el tema de la VAX. La narrativa oficial dice tal cosa, los opuestos dicen otra cosa, pero nuestra postura como cristianos adventistas, en mi opinión, no es tomar postura ni con uno ni con otro, es poner la Biblia imitando a lo que hizo Jesús. ¿Sí? Entonces, sirva esto como el primer ejemplo que miraremos en la siguiente reunión, la semana que viene, Dios mediante, si tenemos, ¿verdad? Pero entonces quedemos con esto que está acá. Ahí tenemos el listado de cosas que estudiaremos, señales antitípicas, si podemos llamarlas así, en los tiempos modernos. El punto más importante, mis hermanos, y es, quiero exaltar el modo como Jesús habló y Pablo, y es que tenemos la palabra de Dios delante de nosotros. Somos predicadores, usamos la Biblia. Si hay señales en el aire y señales alrededor, tomemos las citas de la Biblia, de la hermana White, presentémoslas. Por ejemplo, el tema del cambio climático, eso forma parte de la narrativa oficial. ¿Qué respuesta tengo yo como cristiano adventista, que tengo mi Biblia, que tengo la hermana White? ¿Qué respuesta tengo yo a esa narrativa oficial del cambio climático? Eso es un simple ejemplo. Bueno, se usó el argumento del cambio climático para justificar el gran desastre de Maui, Hawái, en agosto del año pasado. ¿Recuerdan el gran incendio que hubo? Eso fue efecto del cambio climático. Los opuestos dicen no. Eso queremos estudiarlo en su momento. Pero entonces, ¿cuál es mi postura como predicador adventista? Como hermano que
tomo mi Biblia, tomo el espíritu de profecía y le digo a la gente, miren, ustedes están engarzados en esta lucha aquí y allá, y este es mi mensaje. Es lo que hizo Jesús. Jesús vio la narrativa oficial del Sanedrín oponiéndosele a él. Vio a la gente, al pueblo, algunos que creían, otros que estaban indecisos, otros que eran incrédulos, pero Jesús se defendió con su testimonio, tanto el de Juan Bautista, sus obras, el testimonio de Dios Padre, especialmente los textos bíblicos. Si esto lo podemos aprender, digerir y hacer que esto llegue a la voz de la gente para que nos conozcan como el pueblo que predica la palabra de Dios, y así explica qué le pasa a la narrativa oficial, qué sostiene la teoría de la conspiración, porque somos predicadores de la palabra. Así, hermanos, quiero hacer esta exhortación a ustedes y a mí, para que volvamos a ser el pueblo del libro, el pueblo que tiene la Biblia y la predica, la vive, la internaliza, tiene a Jesús en su corazón y así la pone al alcance de la gente. Mis queridos amigos y hermanos, así terminamos esta primera parte, y la segunda parte la miraremos Dios mediante, si Dios quiere, la semana que viene. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. La verdad que Gracias, ha pastor. quedado todo como para una continuación inevitable y pronta. Amén, amén. Así es. Van a tratar, que se han tratado y que se van a tratar, son muy actuales. Muy, muy actuales. Todos estos temas, nosotros tarde o temprano como adventistas, creyentes, tenemos que confrontarnos Amén. con las autoridades. No tenemos el discurso, no tenemos el argumento oficialista, entonces seremos reprendidos, seremos marginados, comenta la hermana White. Y debemos saber a lo que nos debemos atener después con un así dice Jehová, o con un escrito está. Pastor, muchísimas gracias. El Señor Padre, y a todos los hermanos también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Uy, veo que el hermano Arturo está con la familia numerosa. Saludos a todos y todas. Se le llenó Sí. la casa al pastor. Sí, vinieron gran parte de la familia y amigos también. Muy lindo, muy Se le lindo. llenó. Y es muy buena la predicación, todos están muy contentos, nos quedamos con las ganas de seguir escuchando. Nos parece excelente el fin a donde lleva la predicación. Y que nuestras hijas preguntan que si la semana que viene vas a continuar, pastor. De mi parte, sí, depende del jefe allí. Porque para que vengan todos más temprano, porque quieren venir a escuchar la predicación. Muy bien. Tan cordialmente Gente invitada. invitadas de manera oficial. Enseña a todas las amigas. Al contrario, nos alegra que les haya interesado el tema y por supuesto lo vamos a comprometer al pastor para que el próximo sábado, Dios mediante, lo vamos a tener de nuevo con nosotros. ¿Verdad, no, pastor? Así que vamos a esperar, Dios mediante, una semana más para continuar con este muy interesante tema que tiene que ver con la actualidad, tiene con la Agenda 2030, todo. Y nosotros los adventistas, el pueblo de Dios, el pueblo remanente, que pueda aprender a defenderse con así dice Jehová, con la Biblia. Y que no miremos tanto a señales, que nos atengamos a lo que está escrito primero. Están todos y todas invitados. Invitados. Pastor, otra vez muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado, a la hermana Pino, por supuesto al hermano Arturo con su familia, al hermano Deva, su esposa Iris, a Albania. Muchas gracias, bendiciones. A Anabel también, y por supuesto a la hermanita Mercedes, que siempre está con nosotros, a Josué, tu copiloto, pastor, mi sobrino, muy eficiente. Gracias a todos. Y también a todos los que nos escucharán después, porque vamos a subir hoy a la tarde y mañana a la mañana el video para poder compartirlo en el canal de YouTube. Feliz sábado, bendiciones Para todos. Un abrazo fuerte. Feliz sábado, ¿Qué bendiciones. les parece? Podemos tener una oración, pedir que Dios nos bendiga, una oración de cierre, y así ya nos despedimos. Gracias, pastor, sí. Amén. Oramos.
Querido Padre que estás en el cielo, gracias por darnos este tiempo de estar juntos, leyendo los textos bíblicos, aprendiendo más de la obra del Maestro en sus días, para que aprendamos sabiduría en los nuestros y enfrentemos los hechos que se vienen delante de nosotros con la sabiduría que el Señor dio a sus hijos en sus días, como el caso de Pedro, de Pablo también. Ahora te pedimos tu bendición en el día de hoy, que nos guardes y que nos bendigas y que nos reencontremos, Dios mediante, la semana que viene. Guárdanos todo el día de hoy. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias Amén. a todos. Todas y bendiciones. Cristo viene pronto. Amén. Maranatha.